Hola, ¿qué tal alumnos? En esta oportunidad desarrollaremos el tema nociones de embriología. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo presenta ciertas características, como por ejemplo la reproducción, la capacidad de moverse, la capacidad de responder ante un estímulo, el crecimiento y el desarrollo, el movimiento. Ese conjunto de características que acabamos de denominar son los aspectos que van a denotar que este tipo de materia es un ser vivo. Los seres vivos están conformados por una unidad básica, morfológica y funcional denominada célula. Hemos representado esa esferita que ven en la parte superior a mi derecha a una célula. La célula representa la unidad de forma y función de un ser vivo. Esta célula presenta en su contenido una sustancia denominada protoplasma. En sí, la célula representa tres componentes importantes: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Para tener más detalle, vamos a representar justamente con esta esfera, ¿no?, a la célula. Lo que delimita la célula se denomina membrana celular. La membrana celular es el compartimento, es el lugar donde se transportan las sustancias. Se llama membrana celular. Las plantas presentan también unas células que tienen una membrana y sobre ella se encuentra una capa llamada pared celular. Las células animales no presentan pared celular, sino presentan un conjunto de glúcidos o azúcares que se encargan de reconocer a cualquier sustancia o célula extraña que se encuentre en nuestro cuerpo. A este conjunto de azúcares se denomina glucocáliz y lo he representado justamente con esta imagen que ustedes están observando. Bueno, lo he puesto así, en verdad, porque debe estar en la parte posterior para que se pueda observar. Justamente esos azúcares representan a el glucocáliz de la célula animal. La membrana celular va a encerrar un contenido. Ese contenido se denomina citoplasma. Este espacio interno, ¿no?, que es un espacio ocupado por una sustancia acuosa conformada principalmente por agua, donde se encuentran estructuras membranosas, por ejemplo, como el mitocondria, como el cloroplasto, ¿no? En el caso del cloroplasto es una organela de las plantas, ¿no? El mitocondria también tenemos organelas aplanados, por ejemplo, como el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, ¿no? Cada uno de ellos tiene una función determinada. Por ejemplo, el mitocondria tiene la función de la respiración, el cloroplasto de la fotosíntesis, el retículo endoplasmático, la producción de proteínas y lípidos, el aparato de Golgi de formar vesículas formadoras de otros organelas como los lisosomas. Y los lisosomas se encargan justamente de la digestión celular. También hay algunos componentes no proteicos, no membranosos, ¿no? Por ejemplo, como el ribosoma, que produce proteínas en conjunto con el retículo endoplasmático, ¿no? También tenemos a los centriolos, que se encargan de la división celular en las células animales. También tenemos los flagelos y los cilios, que son apéndices que le van a permitir moverse a organismos unicelulares, ¿no? Esos van a ser los componentes que se encuentran en el citoplasma. Pero también existe un tercer componente que se denomina núcleo. Ahí es donde se encuentra justamente el lugar de una molécula llamada ADN que dirige las funciones de la célula, ¿no? Se llama núcleo. Entonces la célula tiene tres componentes principales, ¿no? La membrana, el citoplasma y el núcleo. Esta célula va a desarrollar una variedad de organismos, ¿no?, que lo vamos a clasificar en dos grupos, ¿no? El grupo de los animales y el grupo de las plantas.
las plantas y los animales. Esta diversidad de organismos, que son mucho más, ¿no?, que animales y plantas. Por ejemplo, tenemos a las bacterias, tenemos por ejemplo a los hongos, tenemos a los protozoarios, a las algas, son más, ¿no? Pero vamos a representar justamente en esta imagen. Estamos observando, por ejemplo, en una laguna vamos a encontrar plantas, vamos a encontrar animales, una diversidad de organismos, ¿no? Pero para poder más o menos también graficar algunas características que presentan una planta y un animal. Por ejemplo, las plantas son aquellas que tienen la capacidad de producir su propio alimento. Ellos construyen su alimento a partir de sustancias que absorben no solamente del suelo, sino también del aire. Esos son los sales minerales, el dióxido de carbono, ¿no?, que van a permitir elaborar a partir de un instrumento, de una sustancia, de una estructura llamada clorofila. Van a poder absorber la energía solar. Con estas sustancias lo convierten en alimento, ¿no? Y este alimento va a servir ¿para quién? Para también a los organismos que no tienen la capacidad de producir su alimento, como por ejemplo los animales. Las plantas son organismos autótrofos porque construyen su alimento. Los animales son organismos heterótrofos porque no construyen su alimento, sino dependen de otros organismos como las plantas. También las plantas tienen la capacidad de poder moverse, ¿no?, de acuerdo al estímulo. O sea, su movimiento va a depender del estímulo, ¿no? De la luz solar, por ejemplo, y se denomina fototropismo, ¿no? Y también del tacto, por ejemplo, también, ¿no?, el contacto también da un estímulo a esa planta, ¿no?, para poder moverse, ¿no? El agua, ¿no?, también es un estímulo para el movimiento de las raíces. En el caso del fototropismo, el movimiento del tallo en dirección al sol. Son movimientos que dependen de un estímulo, ¿no? No son voluntarios, ¿no? En cambio, los animales sí tienen una capacidad raciocinio, ¿no? Tienen un sistema nervioso que se encargan de dirigir los movimientos, ¿no? Esos son voluntarios. Y ahí justamente está su diferencia también, ¿no? En que las plantas no tienen sistema nervioso, en cambio los animales sí lo tienen. Las plantas no tienen sistema digestivo, no tienen una cavidad donde digieren alimento, ¿no?, sino tienen tejido de soporte, tejido protectores, ¿no?, que también lo tienen los animales, pero los animales sí tienen sistema nervioso y sistema digestivo donde degradan sus alimentos. Es la diferencia que encontramos en una planta y un animal. Entonces, una de las características importantes que vamos a desarrollar el día de hoy es justamente la reproducción. Eso es lo que vamos a desarrollar. Pero antes de eso, quiero que observen este mapa conceptual, ¿no? Nos vamos a enfocar justamente en los animales, ¿no? Los animales son estudiados por una ciencia llamada zoología. La zoología tiene diferentes enfoques de estudio, ¿no? Hay enfoques generales, por ejemplo, ¿no? El enfoque de estudio general es justamente cuando la zoología se sustenta de otras subciencias de la biología, como por ejemplo la que estudia los tejidos, histología, la que estudia los órganos, que son órganos internos, externos, anatomía, lo que estudia las funciones de los organismos, fisiología, lo que estudia, por ejemplo, el cambio en el desarrollo del embrión, la embriología, y es justamente lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? La reproducción en base a la embriología, ¿no? Esto es en cuanto a de forma puntual, general, ¿no? También hay varios estudios, por ejemplo, ¿no? También no solamente esto hay, ¿no? También hay otros estudios también, ¿no? Pero ellos son lo que estamos graficando en estos momentos. También tiene un enfoque en un tipo de organismo. En un organismo puede haber un enfoque, ¿no? Un enfoque específico, ¿no? Este es a nivel general, pero este es a nivel específico, por ejemplo. Si yo quiero estudiar a una especie, ¿no?, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no?, al transcurso del tiempo, la ontogenia estudia desde su origen hasta justamente a la actualidad, ¿no?, cómo ha ido cambiando ese organismo, a través de la evolución, por ejemplo, ¿no? También la evolución también se relaciona con los cambios, ¿no?, anatómicos que ha desarrollado, ¿no? La filogenia
mm, desarrolla justamente, se sustenta de la evolución, al igual que la ontogenia, ¿no? Para poder observar justamente cómo se han llevado esos cambios, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Se hacen árboles filogenéticos explicando justamente, un árbol filogenético es justamente una ramificación, ¿no? Donde hay un tronco y se ramifican, y las ramificaciones van a determinar justamente cómo se han ido diversificando los animales, ¿no? La filogenia hace eso, ¿no? Hace árboles filogenéticos. La zoogeografía estudia cómo los animales han distribuido en diferentes puntos, ¿no? De acuerdo a los cambios tectónicos que hubo ¿no? En la superficie terrestre, como parte de los cambios tectónicos, ¿no? En un lugar, por ejemplo, pudo haber solamente hubo un espacio, ¿no? Donde posteriormente se ha dividido, ¿no? Y esto ha generado justamente que también los animales tengan cierta semejanza, ¿no? De acuerdo a que tuvieron un origen común. Ejemplo, ¿no? El ñandú, ¿no? El emo, la avestruz, que son aves rapaces no voladoras, ¿no? Que tienen un parentesco, ¿no? Debido a que ellos compartieron un solo origen. Paleontología estudia los restos fósiles para poder observar justamente cómo, a través de estas evidencias, se puede observar cómo han ido cambiando los animales, ¿no? Ya, este es el enfoque que vamos a desarrollar, ¿no? El enfoque que vamos a desarrollar es la embriología. Pero primero tenemos que hablar de la reproducción. Una de las características de los seres vivos es la reproducción. La reproducción, la capacidad que tiene un ser vivo de poder generar descendientes fértiles. Y la reproducción puede ser de dos tipos, ¿no? La reproducción que no participa, donde no participa gametos sexuales, se denomina reproducción asexual. Un solo progenitor tiene la capacidad de poder separar parte de su cuerpo, ¿no? Y generar un nuevo descendiente. En este tipo de reproducción que estamos graficando aquí es justamente lo que observamos en una hidra, ¿no? En una hidra, por ejemplo, en este cnidario, ¿no? En este cnidario estamos observando que se forma un bulto, una gema, ¿no? Y finalmente esta gema va a construir un nuevo individuo que se va a separar posteriormente, ¿no? Entonces, esa es la gemación. No solamente existe la gemación, también existe organismos que se fragmentan su cuerpo, ¿no? Y esos fragmentos se regeneran, ¿no? Entonces, a este tipo de reproducción se llama regeneración. También hay organismos que se dividen, se separan, ¿no? Esos son los organismos unicelulares, ¿no? En las bacterias, por ejemplo, ¿no? Pero en los animales solamente hay gemación, estrobilación, hay fragmentación en los animales. En las bacterias es bipartición, ¿no? Se dividen las células. Las bacterias son organismos unicelulares, o sea, esa célula, por ejemplo, vendría a ser una bacteria, se divide y esa es bipartición. En los protozoarios, o sea, en el reino protista, en los protozoarios, como los que produce la malaria, ellos generan infestan a una o parasitan a una célula sanguínea, ¿no? Y ahí empiezan a multiplicarse formando esporas. Por eso ese tipo de reproducción se llama multiplicativa o esporulación. La reproducción asexual hace uso de un solo progenitor. En cambio, la reproducción sexual hace uso de dos progenitores. La formación de gametos femeninos y masculinos en cada progenitor va a tener la finalidad de que esos dos gametos, ¿no?, que han producido estos progenitores se unan por un mecanismo llamado fecundación. Ese es el inicio justamente del estudio de la embriología. La embriología estudia justamente los cambios que desarrolla este cigoto a lo largo del proceso de desarrollo embrionario. Porque la finalidad aquí es formar un embrión. Este embrión va diferenciándose y generando justamente los órganos del organismo que van a formar. Los gametos se pueden unir en el interior del organismo o se pueden unir fuera.
Si es en el interior, se llama fecundación interna. Si es en el exterior, se llama fecundación externa. En los peces, por ejemplo, la fecundación es externa. Pregunta la práctica. En los peces es fecundación interna. En los organismos terrestres, ¿cómo es? Es interna. La fecundación es interna. Ya en los peces es externa porque justamente en algunos organismos acuáticos, porque justamente los gametos al liberarse pueden nadar, ¿no? Pueden ahí y fecundarse. Hay menos éxito de fecundación, en verdad, ¿no? Porque hay otros organismos que están al acecho, ¿no? De comerse estos óvulos y estos gametos sexuales. Entonces, esa es la fecundación externa. La fecundación interna ocurre en anfibios, en reptiles, en mamíferos, en los organismos terrestres. Eso recuerdan también, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí, cuando se forman los gametos sexuales, estos gametos sexuales van a unirse y esta unión se llama fecundación. El producto de esta fecundación es la formación de un huevo o cigote. Este huevo o cigote presenta una célula con su núcleo y citoplasma, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la célula, su núcleo y citoplasma, y también tiene una zona de reserva, se llama el vitelo, ¿no? El vitelo. Entonces, aquí vamos a ver que en este huevo se puede observar diferentes tipos de forma como se almacena el vitelo, ¿no? Por ejemplo, en los organismos donde no tienen vitelo, ¿no? O tienen poco vitelo, se denomina isotélico, ¿no? Isotélico, ¿no? Isotélico se llama. Isotélico son los organismos justamente que tienen poco vitelo. No hay diferencia entre la célula, ¿no? y la parte de todo el contenido, ¿no? No hay una diferenciación. No hay polo vegetativo ni hay polo animal. Recordemos que el polo animal es el lugar donde está la célula y el polo vegetativo es el lugar donde está no está la célula, o sea, está la parte, el otro espacio, ¿no? Este es polo vegetativo y polo animal. Aquí no se diferencia, no se va a diferenciar, no es que el citoplasma, la célula con el otro, no hay diferencia, ¿no? Aquí se puede observar, pero no hay mucha diferencia, ¿no? Por ejemplo, en el telotélico, lo que vamos a observar, justamente es que el vitelo es abundante, ¿no? El vitelo es abundante. Esos puntos negros es el vitelo, ¿no? El vitelo es abundante, ¿no? El vitelo es abundante y el núcleo con la célula que está aquí, ¿no? También se diferencia, ¿no? Entonces, el polo vegetativo y el polo animal se pueden diferenciar, ¿no? Pero el vitelo es abundante. Es la característica de los telotélicos, ¿no? Los mesotélicos, ¿no? Los mesotélicos tienen una cierta cantidad, ¿no? de vitelo, como pueden observar ahí, ¿no? Una mediana cantidad de vitelo, ¿no? Como podemos ver aquí, y el polo animal se observa con el polo vegetal, el polo animal, donde está el núcleo, ¿no? La célula, y el polo vegetativo se observa, ¿no? Y finalmente en la parte de aquí, ¿no? En el último, el vitelo se encuentra alrededor o cerca de la célula. Hay una cierta cercanía, ¿no? Se encuentra entre el citoplasma, como ven acá, ¿no? De esta célula. Se encuentra en el centro, pues es el centro vitélico, ¿no? Centrotélico, ¿no? Centrotélico, perdón. El isotélico lo encontramos ¿en dónde? El isotélico lo encontramos en peces. El telotélico lo encontramos en perdón, el isotélico lo encontramos en mamíferos, el telotélico lo encontramos en aves, en reptiles y en anfibios. El mesotélico lo encontramos en otros organismos, como por ejemplo, ahí el mesotélico y centrotélico lo encontramos en insectos, ¿no? Eso es lo que estamos observando justamente en estos tipos. Ahora, este huevo cigoto, ¿no? Que lo he graficado ahí, ¿no? Entonces va a empezar a dividirse.
van a empezar a dividirse, ¿no? Va a formarse por un proceso llamado segmentación, van a formarse 2, 4, 8 células, ¿no? Y al cabo de unos días, ¿no? Se va a observar esto, se va a observar una esfera hueca llamada blástula, ¿no? Pero este proceso de división, ¿cómo se va a generar? Se puede generar de diferentes formas. Pueden dividirse células, ¿no? Se dividen células, ¿no? Porque aquí hay un proceso llamado mórula, que es una pelota maciza, después se hace hueca. Pueden dividirse, pueden ser todos del mismo tamaño. Si todos son del mismo tamaño, ¿no? Tienen un nombre, ¿no? Le llaman holo, holo, ¿no? Holo. Entonces, cuando todos tienen el mismo tamaño, le llaman holo, ¿no? En cambio, cuando tienen, no son asimétricos, o sea, no son del mismo tamaño, le ponen otro nombre, ¿no? Entonces, cuando es del mismo tamaño, cuando la división, cuando se dividen y todos son del mismo tamaño, se denominan holo, no se olviden eso, ¿no? Y cuando no son del mismo tamaño, se denominan de otra forma. Entonces también se observa eso, ¿no? También se ve la segmentación, la forma como también pueden dividirse y pueden formar una espiral, ¿no? De forma espiralada, ¿no? Pueden girar en forma espiralada, ¿no? Es otra forma como se están dividiendo. Hay una variedad de división. La misma cantidad, si tienen el mismo tamaño, o tienen forma espiralada, ¿no? Esas son cantidades que lo vamos a explicar también en la parte de la práctica, ¿no? Ok, entonces esas son las divisiones que hay. Pero el proceso de división en verdad va a generar células en una forma de pelota, en el caso de la mórula, que está aquí, que no lo he dibujado, una pelota maciza, y finalmente se va a formar una pelota hueca, ¿no? Y esta pelota hueca se denomina blástula y después se va a hacer, ¿no? Una pelota, esta pelota hueca se va a hacer una cavidad, ¿no? Como ven aquí, a esta se denomina gástrula, y en esta cavidad se va a formar posteriormente el intestino, ¿no? El sistema digestivo, pero aquí en esta fase, en este ciclo del embrión, del desarrollo embrionario, se observan las capas embrionarias. La externa es el ectodermo, la intermedia es el mesodermo y la interna es el endodermo. El ectodermo forma el tejido nervioso, ¿no? El mesodermo forma los músculos, ¿no? Forma los músculos y tejido nervioso, conectivo, los huesos, ¿no? Los huesos, eso es lo que va a formar, ¿no? Tejido cartilaginoso. Y el interno, ¿no? El endodermo, va a formar el tejido, el aparato respiratorio y también el aparato digestivo, ¿no? Como ya lo hemos explicado aquí. Eso es en síntesis el tema que hemos desarrollado el día de hoy en las nociones de embriología. Ya estamos preparados para resolver la práctica. Vamos a hacer un pequeño video después para que se pueda complementar esta información. Bueno, jóvenes, un saludo inmenso, suerte y nos vemos. Hasta la próxima oportunidad.